victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy salvo, soy libre en Jesús. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, con tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy salvo, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se la gloria y el poder. El trono con su mano ha recibido sanidad. Y yo soy salvo, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se la gloria y el poder. El trono con su mano ha recibido sanidad. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy salvo, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. El tocado con su mano ha recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus, y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, pues salen en el nombre de Jesús. Soy salvo, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. El tocado con su mano ha recibido sanidad. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. El tocado con su mano ha recibido sanidad. Ya. Ricky. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.
Pedir a mi chiquita hermosa que pase. Vamos a orar, hermanos. Un saludo a toda la iglesia. Que el Señor sea glorificado en este miércoles 27 de mayo. Padre, gracias porque estás aquí. Gracias porque tienes cuidado de tus hijos. Gracias porque somos sanos en ti, Señor. Hay poder en tu sangre preciosa. Hay poder, Señor, y ese poder se revela y ese poder se manifiesta a través de tu palabra, Señor. Hoy nos vas a hablar. Hoy tienes un mensaje específico, un mensaje destinado a tu iglesia, Señor. Y este mensaje es necesario que pongamos atención y es necesario que atendamos a tu voz, Señor, porque son los últimos tiempos, es el último tiempo, estamos viviendo esta profecía, Señor, Padre, pero seguimos unidos, seguimos tomados de tu mano y queremos estar ahí permaneciendo, Señor, bajo la sombra de tus alas, Padre. Gracias te doy por la vida de mi esposa, te pido que la uses en esta hora, que sea tu bendición y tu gracia en ella, para que ella predique con denuedo tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, toda la honra y la gloria sean solamente para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios por este día que Dios nos da. Amén. Y por la oportunidad que nos da de estar en contacto, de poder, aunque no nos podamos ver, aunque no nos podamos abrazar, pero sabemos que el amor de Dios nos une. Amén. Que el amor de Dios está en nuestros corazones y también sabemos que estamos orando los unos por los otros. Amén. Nosotros estamos orando por ustedes, mis hermanos amados de la Iglesia Nueva Jerusalén, y también podemos sentir sus oraciones. Sabemos que también ustedes están orando por nosotros y solamente nos queda esperar con anhelo, ¿verdad? El día que Dios nos permita una vez más reunirnos ahí en su casa, en la iglesia. Pero quiero mandar un saludo también a todas las personas que no sean parte de la iglesia, pero que ahorita estén viendo esta transmisión. Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Les voy a pedir, mis hermanos, por favor, que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 77. Sí me gustaría aconsejarles, mis hermanos, que durante todas las transmisiones tengamos ahí nuestra Biblia, porque a lo mejor como nosotros mismos la estamos leyendo, los que estamos aquí compartiendo la palabra, pero es importante que usted también ahí en su casa tome su Biblia y busque las citas y siga con su vista las lecturas que estamos tomando, porque a veces hasta hacer ahí una nota o subrayar nos va a ayudar a recordar esa palabra que recibimos. Amén. Amén. Entonces, pues es ahí como un consejo, un consejito que les dejo ahí. Amén. Que siempre procuremos tener ahí nuestra palabra tal cual si estuviéramos en la iglesia. Amén. Amén. Entonces estamos en el Salmo número 77, vamos a leer el versículo 7 y versículo 9. Amén. Dice así. Bueno, antes de leer quiero decirles, hermanos, pedirles que pongamos atención, porque en estos 3 versículos vamos a encontrar 5 preguntas y que podamos poner atención a cada una de ellas. Dice así en el nombre de Jesús: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Esa es la número 1. La número 2: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Pregunta número 3: ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Y luego la 4: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Y la última pregunta, en el versículo 9, estamos en el Salmo 77, del 7 al 9. La última pregunta dice: ¿ha encerrado con ira sus piedades? Entonces, mis hermanos, en estos 3 versículos estamos encontrando 5 preguntas. Y no es lo mismo una pregunta que una afirmación, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Aquí el salmista está haciendo un cuestionamiento, está meditando en su corazón, pero ese cuestionamiento, esas preguntas o esas dudas van dirigidas hacia qué, hermanos. Yo creo que sí lo pudimos notar, ¿verdad? Aunque fuera la primera vez que leyéramos este salmo, ese cuestionamiento, esas dudas van directamente o está haciendo referencia a la misericordia de Dios.
a sus promesas, a la piedad y a la bondad de Dios. Entonces, sabemos, mis hermanos, no vamos a leer ahorita todo este salmo, pero este salmo inicia con un salmista, el salmista Asaf, para los que no sabían, porque a veces pensamos que todos los salmos son de David, pero no, ¿verdad? Este salmo es de Asaf, y él inicia este salmo declarando su condición y su estado. Él estaba en mucha angustia. Si leyéramos todo el salmo o el inicio del salmo, él ahí menciona angustia, menciona que él no encontraba un consuelo, menciona también que había queja en su corazón, en el versículo 3. También habla de que él ya se sentía desmayar. Luego también dice que aún se sentía muy quebrantado, él estaba quebrantado, y sabe que por si todo esto fuera poco, aún dice que no podía dormir. Versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos. O sea, él estaba verdaderamente en un momento muy difícil de su vida, en unas circunstancias muy difíciles, aunque no menciona y no especifica cuáles. Podemos darnos cuenta que la prueba que él estaba enfrentando era muy difícil. Y cuando nosotros, mis hermanos, nos enfrentamos a una prueba que no solamente es difícil, sino que todavía algo peor, se intensifica o se prolonga. En esas condiciones es cuando a veces, mis hermanos, quiere atacarnos un virus muy peligroso. ¿Sabe cuál es? El virus del desánimo. El virus del desánimo. Y usted dirá, ay no, ya ni siquiera quiero oír esa palabra. Es cierto, ¿verdad? Porque le hemos escuchado tanto en estos días la palabra virus, la palabra enfermedad, la palabra síntomas. Yo creo que son de las palabras más mencionadas en estos tiempos. Pero créanme, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos enfrentándonos a un virus todavía más peligroso, que es el virus del desánimo. Sabemos que el coronavirus solamente afecta a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero este virus del desánimo puede afectar nuestra alma. Entonces debemos de estar, así como hemos estado muy alertas, ¿verdad?, a esos síntomas de esa nueva enfermedad que antes no se conocía, porque acaba de surgir ese virus. Estamos así como muy alertas, y sobre todo al principio, ¿verdad? Que si la fiebre, que si el dolor, que si la garganta. Pero, mis hermanos, debemos de tener y poner mucha atención también a los síntomas del desánimo, porque esos pueden estar ya también atacando nuestra alma. Y realmente, hermanos, yo vi apropiado compararlo a una enfermedad, porque aún aquí en el Salmo lo vamos a ver que el salmista lo llama así, lo llama una enfermedad. Vamos a seguir leyendo. Después, acuérdense que estamos en el Salmo 77, leímos del versículo 7 al versículo 9, donde él empieza a hacer muchas preguntas y tiene muchas dudas acerca de la misericordia de Dios, de su piedad, de todo eso. Pero luego, enseguidita, en el versículo 10, se contesta él mismo. ¿Y sabe qué dice? Dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Él lo declara así, enfermedad mía es esta. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el salmista hizo algo muy importante, sobre todo dos cosas muy importantes. Reconoció y recapacitó. ¿En qué momento podemos ver que reconoció? Cuando él dice, después de toda esta serie de preguntas, él dice, enfermedad mía es esta. Él no dijo estoy enfermo, él dijo enfermedad mía. La palabra mía tiene mucho que ver, porque él al decir enfermedad mía, él está asumiendo la responsabilidad y él está reconociendo que él le dio lugar a esta situación en su vida. ¿Y cómo podemos ver que él rectifica? Porque él enseguida toma el tratamiento. Pues porque acuérdense que estamos tomando esa metáfora o esa alegoría acerca de como si fuera una enfermedad. Y aquí el salmista número 1 reconoce que es una enfermedad y que es culpa suya, que él le dio lugar a esto, pero luego rectifica. ¿Y cómo rectifica? Toma el tratamiento. Y usted dice, ay, en la Biblia hay un tratamiento para el desánimo. Por supuesto que sí. Y aquí el mismo salmista nos lo comparte, mis hermanos, en los siguientes versículos, porque ¿saben qué hace él? Aquí está, versículo 10, después que él reconoce, ahora rectifica. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo
Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Aquí estamos viendo que hubo un cambio total en el camino que llevaba el salmista. De dudas, de temores, de inseguridades, cuestionando cosas. Ahora él dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Enfermedad mía es esta, esto está mal, estoy mal. Y ahora él rectifica, ¿verdad? Y toma el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Traer a la memoria las obras de Jehová. Mis hermanos, cuando estemos en momentos difíciles, lo mejor que podemos hacer, cuando quiera empezar a llegar el desánimo a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer, claro que lo principal es orar, ¿verdad? Y estar en comunión con Dios. Pero un consejo muy importante que aquí nos da el salmista es recordar, traer a la memoria, hacer memoria. 3 veces lo mencionó el salmista. ¿Y qué vamos a hacer, mis hermanos? Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el tiempo pasado. Eso es muy importante, mis hermanos, siempre recordar todo lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, todos sus favores, todas las peticiones contestadas, porque todos tenemos, mis hermanos, milagros, maravillas, favores, misericordias, y eso, hermanos, es importante recordarlo para que se vaya todo ese mal que quiere llegar a nuestra alma. Amén. Eso es, mis hermanos, fortalecer nuestra fe. Cuando leí, mis hermanos, esta frase que me llamó mucho la atención, enfermedad mía, es esta. Realmente me puse a reflexionar un momento en esto y sí, mis hermanos, el desánimo realmente funciona, opera en nuestra vida tal como lo hace una enfermedad en nuestro cuerpo, solo que esto es en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Qué pasa si no hacemos nada ante ciertos síntomas de alguna enfermedad? Bueno, sabemos que a veces puede ser algo pasajero y que por sí solo pasa, pero también sabemos que hay casos en los que esa situación, esa enfermedad va a empeorar y nos va a llevar a complicaciones, que también hemos escuchado mucho esa palabra, ¿verdad? Complicaciones. Entonces el desánimo es igual. Si no atendemos esos síntomas, si queremos hacernos como que no pasa nada, si simplemente queremos ocultarlos y decir, bueno, no, ya pasará. No, mis hermanos, eso va a ir ganando terreno en nuestra alma y puede en determinado momento traer unas complicaciones fuertes a nuestra vida. Y sabe que ya vamos a ver un ejemplo también de esto. Un ejemplo de alguien que hizo algo rápido es Asaf, ya lo leímos en el Salmo. Él rápido aventó esas dudas, se sacudió esas dudas y empezó a hacer memoria de las obras de Dios. Y eso fue suficiente. Pero vamos a ver un ejemplo ahora contrario. Alguien que pasó por alto los síntomas, que no hizo nada al respecto y llegó a vivir y a enfrentar unas complicaciones muy, muy duras y que llegaron a ser muy dolorosas en su vida. ¿Y sabe quién es? Es David. David sabemos que enfrentó muchas situaciones muy difíciles, pero el tiempo más duro tal vez que David vivió fue el tiempo en el que él estuvo huyendo de Saúl. David huyó por años, no se tiene un número exacto, algunos le calculan, porque la Biblia no lo dice, que fueron aproximadamente 7 años, algunos creen que fueron más, pero imagínense una prueba mínimo de 7 años. Es difícil. David se tenía que estar escondiendo. Saúl estaba determinado a matarlo y David andaba de cueva en cueva, de desierto en desierto, de lugar en lugar, escondiéndose de Saúl. Y como ya mencionamos hace un momento, cuando una prueba se intensifica o se prolonga, ahí puede llegar el desánimo, y esto le ocurrió a David. Después de un tiempo largo de estar él enfrentando esta situación tan difícil en su vida, el desánimo, el virus del desánimo se hizo presente en la vida de David. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Amén. Dice así: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Entonces aquí estamos viendo a David, ese hombre valiente, ese hombre de fe, ese hombre guerrero, ahora diciendo, yo creo que hasta aquí.
al fin seré muerto, dijo en su corazón, al fin seré muerto por causa de Saúl, ¿verdad? Pero dijo luego David en su corazón. David dejó de hablar con Dios para hablar con él mismo. Y ya desde ahí, mis hermanos, estamos viendo que David empezó a ir mal, a tomar un camino equivocado. Porque sabíamos que David era un hombre que se caracterizaba por esa comunión, por ese contacto con Dios, porque él en todo tiempo hablaba con Dios, cuando estaba feliz, cuando estaba en victoria, cuando enfrentaba dificultades, cuando estaba en dolor, cuando estaba en quebranto, cuando estaba frustrado. Eso lo podemos ver en el libro de los Salmos. David siempre hablaba con Dios, siempre se dirigía a Dios, pero ahora vemos a David hablándose a él mismo, no hablándole a Dios. Y dijo en su corazón, lo más tremendo es lo que dijo en su corazón. ¿Qué es lo que dijo? Al fin seré muerto. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Pero luego fíjese, dice nada, ¿verdad? Y parece que es una palabra como que no queda, o como que está de más ahí, pero ahorita llegamos a ella. Aquí está diciendo que él va a ser muerto, que él teme ya, ¿verdad? Que su vida llegue a un fin. Como si a David se le hubiera olvidado, ¿verdad? Que Dios lo había ungido como rey. Que David había recibido promesas tan grandes que ningún otro rey recibiría. Y que David había sido librado muchas veces ya por Dios en otras circunstancias. Simplemente haciendo una recapitulación así breve de la vida de David, ¿se acuerdan cuando él mismo compartía cómo Dios lo había librado de osos y de leones cuando él cuidaba el rebaño de su padre? Desde pequeño, desde jovencito, él experimentó esos milagros de Dios en su vida. Luego vemos cómo Dios lo libró de Goliat. Cuando él se enfrentó a Goliat, Dios le dio la victoria a David, lo respaldó. Luego él también entró en guerra en un tiempo con los filisteos y Dios le daba la victoria. Y de ahí el cántico que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, se refería al ejército filisteo. Y luego, mis hermanos, lo último, bueno, de muchos, solo por mencionar algunos, es todas las veces que Saúl trató de matarlo, desde que lo trataba de clavar a la pared con su lanza, y desde que lo perseguía y parecía que ya lo tenía, pero Dios lo libró una y otra vez. Pero se le olvidó, porque David no hizo lo que hizo Asaf. Aquí David debió también de ponerse a recordar esos milagros, ponerse a recordar esas maravillas, esa protección de Dios, y eso hubiera alejado de su corazón esas dudas, esos malos pensamientos, ¿verdad? Pero David no lo hizo, solamente hablaba con él mismo, es decir, no tomó el tratamiento ante esos primeros síntomas, ¿verdad? Sino que él dice nada, y ahí está esa palabra, nada. Y pues yo siempre que leía este versículo decía, pues nada, ¿cómo qué quiere decir? Como que nada qué, pero pues es literal, nada. Ya David no tenía nada de fe, no tenía nada de esperanzas. Él ya no veía la luz al final del túnel, ¿verdad? Él ya no tenía nada de ánimo. Él ya se estaba dando por derrotado, por muerto. Y aquí, mis hermanos, empezaremos a ver una serie o la serie de complicaciones que el desánimo puede traer a nuestra vida si no lo tratamos. Y la complicación número 1, y si usted las está notando, pues qué bueno, ¿verdad? La complicación es, mis hermanos, que el desánimo nos despoja. Ya lo vimos. A David lo estaba despojando de su fe, lo estaba despojando de la esperanza, lo estaba despojando de su ánimo, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? El desánimo nos despoja. Complicación número 2, y aquí también la podemos ver. El desánimo nos aleja de Dios, porque sí vimos en el versículo que acabamos de leer, ¿a dónde se quería ir David? ¿A dónde quería huir de Saúl? A la tierra de los filisteos. David iba a dejar el territorio o la tierra santa, la tierra prometida, su nación, su pueblo, para irse lejos, a otra nación. Nos confirma otra complicación, la número 3. Número 1, el desánimo nos despoja. Número 2, el desánimo nos aleja de Dios, tal como David se alejó y se fue hacia la tierra de los filisteos. Número 3, el desánimo nos hace tomar malas decisiones.
Nada más en este pedacito podemos ver esas 3 complicaciones del desánimo. ¿Por qué malas decisiones? Porque ¿hacia dónde huyó? Hacia el territorio filisteo. ¿Y quiénes eran los filisteos? Eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Odiaban al pueblo de Israel y continuamente querían hacerle guerra y querían derrotarlos y querían conquistarlos. Y fíjese la decisión que toma David en medio del desánimo. ¿Cómo se le pudo ocurrir irse allá, hacia la tierra de los filisteos? Porque ahora él solamente estaba usando su razonamiento. Ya no buscaba a Dios, ya no buscaba la dirección de Dios. Y su razonamiento le decía: Saúl jamás me va a ir a tratar de atrapar en la tierra de los filisteos, porque Saúl les tiene miedo, porque Saúl no los quiere enfrentar. Entonces ahí vemos, hermanos, que el desánimo nos hace tomar malas decisiones, porque solamente nos basamos en nuestro pensamiento, en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, pero eso nos va a ir alejando de Dios y del propósito de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo versículo 2 y versículo 3. Dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 esposas, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces aquí estamos viendo que David no se fue solo. David se fue con 600 hombres. Pero a su vez esos 600 hombres dice que cada uno con su familia. Entonces, si quisiéramos hacer un cálculo de cuántas personas, estaría difícil, ¿verdad? Porque no sabemos la familia de cada uno de esos 600 hombres, pero si tomamos en cuenta que las familias de antes eran numerosas, ¿verdad? No tenían un hijo ni 2, casi la mayoría tenían más. Entonces podemos darnos cuenta que fue un gran número de personas que fueron con David. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Y que se fueron a ese territorio enemigo, al territorio de los filisteos, porque Gat era una ciudad filistea y Aquis era el rey. Entonces vemos, hermanos, aquí que el desánimo nos afecta no solo a nosotros, sino a los que nos rodean o a los que están cercanos a nosotros, tal como le sucedió a los que estaban cercanos a David. Ahorita, mis hermanos, si ustedes se ponen a pensar, o nos ponemos a pensar como padres, cuando hemos visto a uno de nuestros hijos desanimado, no nos duele en nuestro corazón, no nos afecta, pero nos hemos puesto a pensar en nuestros hijos, cómo les afecta a ellos como hijos vernos a nosotros desanimados. Ahorita es una situación muy difícil, mis hermanos, que a todos nos quiere traer angustia o dudas, pero si nosotros empezamos a caer en desánimo y nuestros hijos empiezan a percibir ese desánimo, imagínense lo que va a provocar en sus vidas, en sus corazones. Como posición de autoridad es todavía más responsabilidad, estar muy al pendiente de que el desánimo no llegue, no darle lugar, porque va a afectar también a los que están cerca de nosotros, mis hermanos. Entonces podríamos mencionar aquí también que el virus del desánimo es también muy contagioso y puede afectar a los que están cerca de nosotros, como le ocurrió a David. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Dice: cuando vio Saúl, me fui al 28, estamos en el 27. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquí está David, mis hermanos, diciendo unas palabras que verdaderamente causan tristeza, porque aquí está David diciendo: si he hallado gracia. Pero fíjense, David dejó de buscar gracia, de buscar el favor, de buscar la ayuda del Rey de Reyes, por buscar la gracia de un simple mortal, de un rey pagano, de un rey que ni siquiera conocía ni amaba a Dios. Entonces esto nos hace ver, mis hermanos, que el desánimo, y es la siguiente complicación, que es la complicación número 5, el desánimo nos hace bajar la mirada de Dios o la mirada de lo eterno y ponerla en lo terrenal, ponerla en los hombres. Esto le ocurrió a David. David estaba cada vez presentando más complicaciones en su vida, en su alma, porque no hizo nada
a tiempo, sino que se iba hundiendo, ¿verdad? Cada vez más y más. Y ahora él está pidiendo la gracia de un simple hombre porque dejó de buscar la gracia del Todopoderoso. Entonces vamos a seguir, versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Aquí vemos que Siclac, sí se lo concedió y le dio una aldea, le dio un territorio llamado Siclac. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El diablo no da nada. Esto que aparentemente Aquis le da a David no fue gratis, no fue por gracia. Se lo iba a cobrar, y se lo iba a cobrar a un precio muy alto. ¿Sabe cuál era ese precio? La integridad de David, como lo vamos a leer ahorita. Vamos a leer el versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Fíjense, no fue cuestión de una semana que se fue nomás a esconder ahí un ratito, o de unas 4 o 5 semanas, no. Fue 1 año y 4 meses que David permaneció ahí con los filisteos. Pero ¿quiere usted saber qué hizo? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar David por habitar entre ellos? Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Aquí está, versículo 9. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba, ¿a quién, mis hermanos? A Aquis. ¿Por qué? Porque tenía que llevarle ese botín, que tenía que llevarle parte de ese botín. Ese era el precio que David tuvo que pagar. De un guerrero valiente al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios, pasó a ser un mercenario. De un salmista pasó a ser un merodeador. Y qué triste se oye esa palabra, ¿verdad? Merodeador. Pero ahí la vamos a ver en el versículo 10. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Porque Aquis le pedía cuentas a David, porque David tenía que servirle, ¿verdad? A cambio de lo que Aquis le había dado. Entonces le pregunta el rey a David: ¿dónde habéis merodeado hoy? Ahora ya era un merodeador, ese gran salmista. Y David decía: en el Negev de Judá, o en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Aquí podemos ver por qué David le mentía a este rey. David le decía, cuando él le preguntaba: ¿a dónde fuiste a merodear? A ver, ¿de dónde es este botín? Y David le decía que en el Negev de Judá. Le hacía creer que estaba atacando a su propio pueblo, que estaba atacando al pueblo de Israel, pero le estaba mintiendo, porque ya vimos claramente que en el versículo 8 menciona otras tribus que no pertenecían al pueblo de Israel, pero le mentía a Aquis para seguir ganándose su favor, para tenerlo contento, para que le tuviera más confianza, ¿verdad? Pero qué triste condición, ¿verdad? Qué triste, porque aparte de merodeador y de mercenario, ¿verdad? Ahora también era un mentiroso. Estaba mintiendo, porque no podemos llamarlo de otra manera. Entonces, mis hermanos, esto también nos da y nos lleva a esta otra complicación, la número 6. El desánimo nos lleva de mal en peor. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en David, porque aún él tenía que matar a todos. Ahí dice que ni hombre ni mujer dejaba con vida, y dice claramente la razón. ¿Cuál era la razón? Él no quería que vinieran y Aquis descubriera la mentira. Entonces por eso dice que no dejaba con vida a nadie. Qué triste, mis hermanos. Pero el desánimo nos va a llevar de mal en peor, o también lo podemos decir más claramente: el desánimo nos va a llevar al pecado.
y el pecado va a producir más pecado y otro pecado. El pecado es como arenas movedizas, nos vamos a ir hundiendo más y más. Por eso es muy importante, mis hermanos, estar atentos a los síntomas del desánimo, porque cuando menos pensamos podemos estar ya muy alejados de Dios, de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios. Le sucedió a David y puede sucedernos a nosotros, mis hermanos, y eso es lo que Dios quiere que entendamos a través de esta historia. Amén. Pero bendito sea Dios y bendita sea su misericordia y su gracia para con David, que no permitió que esta historia o que la historia de la vida de David terminara así, ¿verdad? Porque conocemos la historia y aquí no acaba su vida, él no termina ahí entre los filisteos. Y ya después usted puede leer, y yo le invito a que usted continúe con esta historia, y usted va a ver que en el versículo, bueno, así en el capítulo 28, Aquis le hace una advertencia a David y le dice que está por empezar una guerra entre los filisteos y entre el pueblo de Israel, y Aquis se lo advierte, le dice, tú vas a ir conmigo a la guerra. Imagínense, era su pueblo, era su nación, y ahora David, por estar sirviendo a ese rey, iba a ser prácticamente obligado, ¿verdad?, a ir en guerra contra su propio pueblo. Pero vemos que David como que no mostró ningún tipo de molestia. Capítulo 28, versículo 2 dice, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituyo guarda de mi persona durante toda mi vida, ¿verdad? Una vez más, aquí Aquis ofreciéndole algo a David, pero no gratis. Una vez más, era a un costo muy alto, y ese costo era que él peleara contra su propio pueblo. Muchos comentaristas dicen, o estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia, que hacen comentarios bíblicos, creen que David no lo hubiera hecho, que a lo mejor David tenía la intención en su corazón de que ya estando en la batalla o en la guerra, claro que David se iba a cambiar y iba a pelear a favor de Israel, no en contra, pero la Biblia no lo dice. Es más, no lo podemos saber porque no pasó, simplemente porque Dios no lo permitió. ¿Y saben cómo es que Dios no lo permitió? A través de los demás líderes filisteos o príncipes que vinieron con Aquis, porque ya estaban formados, hermanos, para la guerra. Dice ahí el capítulo 29. Cuando los demás príncipes ven a David y a sus hombres, se enojan con Aquis y le dicen, ¿qué está pasando aquí? Él no puede ir a la guerra, porque ahí en la guerra él puede pelear en contra de nosotros, regrésalo, él no va a ir. Y se ponen firmes. Entonces Aquis no le queda de otra más que hablar con David y decirle, pues ¿sabes qué? Lo siento mucho, no les agradas a los demás líderes, te regresas. Y lo más tremendo es que vemos que David un poquito se molesta y dice, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué no puedo ir? Conocemos sus palabras, porque aquí están escritas, pero no sabemos lo que realmente había en su corazón. Pero Dios sí lo sabía, mis hermanos. Y tan es así que Dios no permitió que David fuera a esa guerra. Pero David, mis hermanos, estaba al borde de una sacudida de Dios fuerte a su vida. Porque a veces es la única manera, hermanos, en las que reaccionamos, en las que nos volvemos a Dios. Y usted esa historia la va a encontrar en el capítulo 30, versículo, del 1 al 5. Y ahí vamos a ver, cuando ya David se regresa, que ya no le dejaron ir a la guerra por la obra de Dios, ¿verdad? Y por su misericordia para él, su ciudad, ¿y sabe qué encuentra? Nada, estaba todo quemado, toda la ciudad quemada, todas sus casas, todos sus bienes, su ganado había sido robado. Y lo que es peor, las familias, todas las mujeres, los niños, desde el mayor hasta el menor, habían sido llevados cautivos por los amalecitas durante el tiempo que David no estuvo ahí presente, por estar allá formado con el ejército filisteo. En ese momento los amalecitas llegaron y arrasaron con todo. Entonces cuando David ve este panorama y los hombres, imagínense el sentir en su corazón, pues fue obviamente de mucha angustia, ¿verdad? De mucho dolor. Vamos a verlo ahí. Bueno, no importa, ¿sí? Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, 1 Samuel 30, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y le habían prendido fuego
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Y qué hermoso es llegar a esta parte, ¿verdad? Al fin, David reaccionó. David se fortaleció en Dios. Aquí los hombres, o su ejército, o el pueblo que estaba con él, no. El pueblo se fue a la amargura. Y era tal la amargura que estaban hablando de apedrear a David, de matarlo. Hermanos, entonces aquí podemos ver aún una complicación más. El desánimo nos puede llevar a la amargura. Y cuando la amargura llega a nuestro corazón, solamente hacemos daño, solamente pensamos en hacer daño. Y qué triste, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque David hasta este punto, y solo hasta este punto, él recapacitó. Pero eso nos ha pasado a nosotros también, hermanos. David, hasta que estaba verdaderamente acorralado, hasta que se sintió verdaderamente solo, hasta que se sintió indefenso porque su propio ejército quería matarlo, hasta entonces él volvió a Dios, tal como lo hizo el hijo pródigo, hasta que se encontró con el hambre, con un hambre tan grande que él quería comer alimento para cerdos. Hasta entonces pensó en volver a su padre, y lo mismo hizo David. Hasta que el agua le llegó al cuello, él volvió a Dios, porque él dice, y se fortaleció en Jehová. Es que él volvió a él se arrepintió, él clamó a Dios y Dios le respondió. Amén. Dios le dio la victoria, y él va y recupera todo lo que el enemigo le había robado, todas las familias que se habían llevado, todos los bienes, todo el ganado, y aún más, regresó David con más. ¿Por qué, mis hermanos? Hasta que David hizo algo. Amén. Hasta que David se arrepintió, hasta que David volvió a su padre. Entonces, esta es una enseñanza, hermanos, y nos muestra claramente estas historias, que la única manera de vencer el desánimo es fortaleciéndonos en Dios. La única manera de vencer el desánimo es fortaleciéndonos en Dios, en su palabra, en sus promesas, en la búsqueda de su rostro, en la comunión con Él, hablando con Él, pero de una manera muy particular que nos enseña Asaf, es recordando todos sus favores, todas sus misericordias. Yo quisiera que usted, a mí esta frase me ha ayudado mucho, y yo sé que a usted también le va a ayudar. Recordar los milagros del pasado fortalecerá nuestra fe en el presente. Amén. Recordar los milagros del pasado fortalecerá nuestra fe en el presente. Y esta lección la aprendió David de una manera difícil y de una manera dura, pero él la aprendió. Y tiempo después, ¿cuál salmo tan hermoso él escribió? Y ahora sí, este salmo es de David, Salmo número 103, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, ahí debemos de subrayar en ese hermoso salmo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego, ¿qué hace David? Hace una lista de los beneficios de Dios. Amén. Y hermanos, deberíamos de hacer nosotros lo que hizo David. ¿Verdad que sería una muy buena idea? Así como mi esposo hablaba la otra vez de buenas ideas y de malas ideas, aquí podemos ver una muy buena idea, hacer lo que hizo David. David recordó esos beneficios y los escribió. ¿Qué le parece que usted y yo pudiéramos hacer lo mismo? Tomar un diario, tomar una libretita, y ahí, mis hermanos, escribir cada favor que Dios nos va haciendo, cada misericordia, amén, de las del pasado, de todas las que nos podamos acordar, y hacer, amén, un diario. Y cuando quiera venir ese desánimo, cuando quiera venir ese desaliento, vamos
y recordamos todos los beneficios que Dios nos ha hecho, de todas las cosas que Él nos ha librado, de todo lo que Él nos ha provisto, de todas las veces que Él nos ha sanado, de todas las veces que Él nos ha perdonado, y todos esos favores y esos beneficios, mis hermanos, que recordemos del pasado, fortalecerán nuestra fe en el presente. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Pues Dios les bendiga. Esta es la palabra que Dios me dio para compartirles a ustedes. Quiero decirles a todos mis hermanos, quiero decirle a mis hermanas que las extraño mucho, que las amo mucho. Amén. Y que esperamos pronto poder estar juntos. Amén. Le invito a que hagamos una oración. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por la gracia, Señor, la ayuda, Señor bendito, que podemos encontrar en tu santa palabra, Señor, porque nos llena de ánimo, Señor, porque nos renueva nuestra fe, Señor, porque alumbras nuestro camino, Señor, y nos haces ver claramente, Padre, y poder entender cuando hemos empezado a desviar nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser diligentes, Señor, a estar siempre listos, Padre bendito, y no descuidar, Señor, nuestra fe, no descuidar nuestra alma, no permitir que el enemigo nos despoje de lo que tú nos has dado, Señor, de tus promesas, Señor, de esa esperanza que tenemos en ti, Señor, de esa confianza, Señor, que tenemos en ti, Padre, porque sabemos que tú no nos fallarás, Señor, y que si a veces permite situaciones difíciles en nuestra vida, es con el propósito, Señor, de sacudirnos, de hacer que reaccionemos, Señor, de que rectifiquemos nuestro camino y volvamos a ti, Señor. Por eso es que aún te damos gracias también cuando hemos enfrentado, Señor, esos momentos difíciles, Señor, que nos han hecho clamar a ti, humillarnos a ti y volver a ti, Padre. Yo te ruego, Señor, si alguno de mis hermanos, hermanas, Señor, está ahorita en desánimo, yo sé que tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y tu palabra trae vida, Señor, y trae fruto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pues gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios. Amén. Que mi esposa fue valiente y predicó hoy. Amén. Predicó, gracias a Dios. Y pues tenemos tantos motivos para, cuando el Señor nos habla en una predicación, poner la atención ahí. Que el Señor nos quiere hablar. Y yo sé que le habló a usted ahorita, nos habló a nosotros, a mí también me habló. Gracias a Dios, hermanos, estamos listos para traer nuestra ofrenda. Que el Señor, como es un culto de miércoles, pues tenemos nuestra obediencia como hijos de Dios al traer la ofrenda, al traer el diezmo. Y luego gracias a Dios por los hermanos que nos llaman, que no tienen celulares de los viejitos y no tienen WhatsApp, pero nos llaman por teléfono y nos dicen: ya deposité. Le damos gracias al Señor por esos hermanos y por usted también, hermano, que es obediente, que sabe que si en medio de las pruebas, cualquier prueba que pasemos, somos obedientes, el Señor siempre va a traernos muchas bendiciones. Entonces aquí está la ofrenda. Amén. Sé que usted está listo y vamos todos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, oh, te bendecimos, Padre, y sabemos, Dios eterno, que tú, Señor, bendices al dador alegre. Tú Amén. Traes bendición al hogar del hermano, la hermana, joven, señorita o el niño que ya tiene lista su ofrenda y la va a poner ahí en su cajita, Señor, Amén. Para que en el tiempo, mi Dios, que regresemos al templo, todos llevemos nuestra ofrenda, Padre. Gracias, bendice cada hermano y cada hermana. En este momento te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Amén, amén y amén. Gloria Gracias a Dios, hermanos. Aquí está ya. La ofrenda. Amén. Amén. Hermanos, pues ya nos faltan menos para que estemos juntos en el templo. Amén. El domingo es día 31, último del mes de mayo, ¿sí?
Domingo, obviamente aquí vamos a estar a las 11 de la mañana. Y viene el mes de junio, pero hay que estar bien atentos a lo que las autoridades están diciendo. Usted sabe, ya escuchó lo de los semáforos. Bueno, hay que estar pendientes de eso. Y aunque ya están pensando que se van a abrir las iglesias, todavía no, hermanos. Tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir siendo pacientes. Que Dios le manda un saludo y una bendición de parte del Señor. Vamos a darle gracias al Padre Celestial y esperándolos aquí el próximo domingo, que es un día muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi esposa, el domingo 31 de mayo. Y mañana mi hermana Sari y mi cuñado Alfredo. Y hoy Mati cumplió sus 9 meses. Mati cumplió 9 meses. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.